primera columna es es nunca, ¿sí? A veces. Vamos a hacer Pero yo me voy a conseguir un color de las niñas. Bueno, papito, oramos todos. Papito, gracias te damos en esta tarde. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Declaramos, Señor, que lo que vamos a hacer a continuación nos va a ayudar a tener claridad, Señor, de cuáles son los dones que has puesto en nosotros, que tú quieres que los ministremos a otras personas y que los usemos para servir. Queremos ser buenos administradores de tu gracia, buenos administradores de tu favor y buenos administradores de esos dones que nos has dado. Así que en el nombre de Jesús se abren nuestro entendimiento, se abren nuestros oídos espirituales y que lo que salga de acá, Señor, sirva para que cada uno de nosotros cumplamos el plan original que tenías para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén. ¿Sí? Bueno, entonces, quiero empezar compartiendo. Ahí tienen en la hojita, la primera que tienen, tiene 4 columnas. Entonces las preguntas que vamos a hacer ahorita son para contestar las primeras 20, donde dice dones de percepción. Entonces las columnas de arriba, si se dan cuenta, ahí dice nunca, rara vez, a veces, usualmente, casi siempre o siempre. Entonces ustedes van a marcar en la columna que corresponda la pregunta, ¿sí? La respuesta, ustedes marcan nunca, pues, marcan en la columna 0, ¿sí? O siempre, pues, la columna 5, ¿sí? ¿Qué le falta, Willy? Entonces, Más bajito. sí, claro. Vale, entonces, la primera pregunta dice así, ¿sí? Recordemos que esto habla de los dones de percepción. Es qué tan agudo está nuestra percepción para distinguir el bien del mal. ¿Sí? Entonces, número 1 dice, rápida y precisamente distingue el bien del mal y odia el mal. ¿Sí? Entonces, si tú dices, yo siempre distingo el bien y el mal a la primera, pues ponte 5, ¿sí? Pero si tú dices, nunca sé si me está hablando alguien bueno o alguien malo, pues ponte nunca o casi nunca, o rara vez. Una X. Sí, una X, Una casita. y después se van a sumar los puntos de esa columna, ¿sí? El A1. Ajá. Entonces, la pregunta 1, son 20 preguntas las que voy a hacer. Sí, 20 preguntas donde dice percepción. ¿Sí? Entonces, la número 1 dice rápida y precisamente distingo el bien y el mal. Y normalmente me molesta el mal. Cuando veo que alguien está obrando mal, me molesta, ¿sí? Así como Juan Carlos dice que odia las injusticias, él sabe distinguir una injusticia y rápido se le prende el apellido cuando ve que algo está mal hecho, ¿sí? Y otra manera de ver esta pregunta es que el de percepción ve a la gente que vive conforme a la voluntad de Dios o que vive fuera de la voluntad de Dios. Lo tiene claro. O sea, yo veo a una persona y digo, esta persona sí está viviendo como es la voluntad de Dios que vivamos o no está viviendo como la voluntad de Dios dice que vivamos. Entonces, por ejemplo, yo veo a alguien que es muy exitoso en muchas áreas, pero lo veo mintiendo. Entonces, yo sé que aunque muchas cosas las haga bien, mentir no va alineado con la voluntad de Dios. Entonces yo ya percibo que esa persona tendrá problemas si no deja de mentir. Entonces yo puedo elegir si trabajo con esa persona, si comparto vida con esa persona, si tengo una relación de pareja con esa persona, o si quiero compartir mi techo o mi vida con esa persona. ¿Sí? Pero en el momento en que tú ves que alguien miente, tu percepción dice, por aquí esto va a parar mal. Porque no se está haciendo las cosas como dice la voluntad de Dios, ¿sí? Pregunta 2. ¿Ve todo blanco o negro? No ve grises ni ve áreas indefinidas.
ve todo, blanco o negro, no ve grises ni áreas indefinidas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tú puedes contestar rápidamente a una pregunta sí o no. No estás diciendo depende o raro, no sé, es que si sí, tal cosa, yo sí, pero si sí, tal cosa, no. No, yo digo rápido, de distingo. Ahora, si tu respuesta es nunca, pues pon ahí nunca, ¿sí? Pero el don de percepción automáticamente sabe a cuando le preguntan algo decir sí o decir no. ¿Vale? Y siempre dice sí, por más que quiera decir no. Pues no percibe que va a tener problemas en el futuro por no saber decir no. La percepción es, yo sé que si le digo sí a todo el mundo, a alguien le va a quedar mal. Por culpa de... Exacto. Entonces yo tengo que, pero ya, vuelvo y repito, estamos en los dones de percepción. Si yo no lo percibo, pues no es mi don y no debería estar preocupado por no tenerlo. Simple y sencillamente reconocer cómo soy, porque quiero saber qué es lo que Dios ha puesto en mí para que yo lo multiplique en otros, ¿sí? Pregunta 3. Dice, fácilmente percibe el carácter de un individuo o de un grupo. ¿Fácilmente qué? Perdón, pastor, que no te escuché. Fácilmente percibe el carácter de un individuo o el carácter de un grupo. Entonces, ejemplo, dice que siente el ambiente de un grupo o de los individuos no por lo que ve en lo externo, sino por la percepción de su don. O dice que es sensible a lo que está pasando en la vida de una persona, aunque la persona no diga nada. O no es que conoce todo de una persona, sino que ve solamente lo que Dios quiere que vea para que pueda orar más efectivamente por esa persona. Entonces ese es el don de percepción. O sea, aunque la gente me diga a mí que Dani en el pasado era X e Y cosa, yo solo veo en Dani lo que Dios quiere hacer en él de aquí en adelante y todos los chicos que van a ser ganados para Cristo por lo que Dani haga de aquí en adelante, pero me da igual lo que haya vivido en su pasado. Eso es, percibo lo que Dios quiere de esta persona. No me fijo en lo que hizo mal antes. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Sí, sí. Vale. Sí. Si quieren que No, está muy bien. me lo dicen, ¿sí? Número 4. Alienta al arrepentimiento que da buenos frutos. Entonces, esta es la persona que dice que normalmente cuando alguien se arrepiente tiene que tener un cambio de conducta. Entonces yo aliento a las personas no solo para que se arrepiente, sino que qué es lo que tienen que hacer para cambiar de conducta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo sé que me da... Si pongo ejemplos, son ejemplos, ¿eh? No voy a hablar... Póngame a mí. Vale. Uy, chancle. Vale, yo digo... De la vida real. Yo digo, vale, un ejemplo, Alexandra me dice, pastor, yo estoy orando por la multiplicación de mi encuentro, ¿sí? Estoy orando para que venga gente a mi encuentro nueva, ¿sí? Y entonces vengo yo y cuando hablo con ella, me dice que está orando por su encuentro, pero pasa un montón de tiempo con alguien que le está metiendo miedo de que no va a conseguir un trabajo. Entonces, mi percepción es, vale, si ella realmente quiere que Dios multiplique su encuentro, va a tener que hacer oídos sordos a esta persona que le está metiendo miedo. Porque no puedo yo oír la voz de Dios de que me diga cómo multiplicar mi encuentro y oír a alguien que me mete miedo al mismo tiempo. Tengo que elegir uno de los dos. No sé si me expliqué. No se puede servir a los señores. Exacto. Muy bien. No se puede servir a dos personas, ¿sí? Vale. Entonces, el arrepentimiento está bien, pero tiene que haber un cambio de conducta. Yo le digo a Alexandra, está bien que ores porque Dios bendiga tu encuentro, pero cambio de conducta sería, deja pasar tiempo con esta persona que te está metiendo miedo todo el tiempo. Muy bien. ¿Sí? Entonces, no solo se arrepiente, sino que hay un cambio de conducta, hay un cambio de hábito que me va a llevar a que se manifieste la gloria de Dios, ¿sí? ¿Número qué toca? Sí. 5. Dice, cree que las dificultades pueden producir un crecimiento positivo. Vale, pues ponte ahí, casi siempre o siempre.
Ahora, si tú dices, cuando ves una dificultad, dices, no, se me derrumbó el mundo, no, esto no lo entiendo, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Entonces ponte ahí, nunca. ¿Sí? Ahora, algo que puede complementar esto, dice, la mayoría de las personas evitan los problemas. El que tiene el don de la percepción, no los evita, sino que él toma los problemas como oportunidades para rendirse totalmente a depender de Dios y no del problema. Entonces confía más en lo grande que es Dios que en lo grande que es el problema. Amén. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí, Vale. sí. Entonces es como, yo veo unas dificultades, me asusto y quiero huir, pues no tengo el don de percepción, ¿sí? Pero si yo veo una dificultad hoy y tengo el don de percepción, mi mentalidad es, a ver para qué va a usar esto Dios más adelante. No sé para qué lo va a usar, pero yo sé que algo bueno va a sacar de esto, aunque hoy no lo entiendo. Eso es el don de percepción, ¿sí? Vale. Número 6. Dice, tiene solo unos pocos o ningún amigo íntimo. Ya vi carita de ahí. Tiene solo uno o casi que ningún amigo íntimo, el que tiene el don de percepción. Ejemplos. No tiene tiempo para amistades que lo alejan de vivir lo que Dios quiere que viva. Es limitado por su llamado a la oración. Prefiere pasar tiempo orando con Dios que pasar tiempo con otras personas. Y dice, muchas amistades requieren mucha tolerancia y él no tiene tanta tolerancia. Requiere mucha tolerancia y a él no le gusta comprometerse a tolerar cosas de gente que esté pecando, que esté haciendo mal con su vida. Oh, Sí. no entiendo, ¿sabes? Que, a ver, ¿te coloco nunca si yo no soy así? Sí, Ah, si tú no eres así, nunca, ¿sí? Entonces dice, su motivación le atrae a tener tiempo a solas con Dios más que a tener tiempo a solas con un amigo o una amiga. Entonces, por ejemplo, el don de percepción te lleva a buscar más la intimidad con Dios que a buscar qué dice tu amigo de la infancia, a ver qué dice tu amigo del barrio, a ver qué dice tu amigo de la empresa, el cuñado del primo. No, tú dices, yo realmente quiero saber qué es lo que Dios quiere que haga. vale. ¿Sí? Entendí al Sí, se contrario. había entendido al Iba a poner revés. nunca. ¿Se había entendido al revés? Claro, yo lo entendí al revés, él me iba a poner nunca. Vale. Repite la pregunta. La pregunta dice, ¿tiene solo unos pocos o ningún amigo íntimo? Y los ejemplos que hay, dice, no tiene tiempo para amistades, es limitado por su llamado a la oración y requiere mucho tiempo a solas con Dios para sentirse pleno. O sea, él le estorba estar con la gente. Pero la pregunta va Pero a mí no me relacionada estorba. con los ejemplos que están dando. No, Nada. tiene solo unos pocos o ningún amigo íntimo, es la pregunta. Vale. ¿Cuántos amigos íntimos tenemos? Si tenemos más de uno, pues tú te pones nunca, ¿sí? Pero si no tienes ningún amigo, dices siempre. Amigo íntimo. Amigo que sabe todo de ti. ¿Vale? Pues entonces, Pero, pastor, perdón que interrumpa, pero esto no puntúa, ¿o qué? no, es solo para sacar al final cuál tiene más puntos, porque ese es el don que hay en mí. Si es de percepción, o es de generosidad, o es de servicio. No hay respuestas ni buenas ni malas. No hay ninguna respuesta mala ni buena. Simple y sencillamente, tú dices, esto me describe a mí siempre, o casi siempre. O esto no me describe a mí nunca, casi nunca. O si no estás seguro, si sí o si no, pues pones el de en medio. ¿Sí? Vale, número 7. Dice, considera a la Biblia como fundamento de la verdad, fundamento de sus creencias y acción y autoridad para su vida. Lo siento mucho, dice el abuelo, 0. 0. Considera a la Biblia como el fundamento de la verdad, el fundamento de sus creencias y el fundamento de sus acciones y su autoridad. ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, yo, antes de estar haciendo lo que hago hoy, mi autoridad, mis decisiones y todo lo que yo decía era en base a otra persona de este planeta, pues, según como dice Anthony Robbins, según como dice John Maxwell, entonces esa era la autoridad que yo hablaba, que había en mi manera de pensar, hablar y hacer las cosas, ¿sí? Pero cuando tú dices, no, cuando se te revela Cristo, se te revela la palabra, tú dices, no, Anthony Robbins saca lo que escribe de lo que dice la Biblia. John Maxwell saca lo que escribe de lo que dice la Biblia. Todo lo bueno que han escrito las personas ha sido extraído de alguien que practicó algún principio bíblico, aunque no haya ido a ninguna iglesia nunca. Una pregunta. ¿Ah? Dime. Una pregunta. ¿Hay una tabla de puntos luego que nos dirás? ¿O, Sí. o lo que, Sí. Vale, o sea, cada pregunta puede tener los puntos. Sí. Que sea. Lo De que hecho, tú digas. puedo salir en esta, cero todos, porque mi don es el de servicio, por ejemplo. Entonces resulta Los que... puntos ponerlos aquí todavía no tiene sentido. Al final. Entonces, Al final. No, pero tenemos que saber porque esta no tiene 5 puntos. Porque no sé. y digamos si que una tenga- persona no considera la Biblia como fundamento, sino que cree que hay otras bases para la verdad, pues póngase ahí, nunca. ¿Sí? Ustedes dicen, no, yo creo en el universo, yo creo que aquí nadie... El horóscopo, sí, en el clima. Extraterrestres, dice el abuelo. ¿Sí? Vale, número 8. Se maneja con denuedo en sus principios espirituales, ¿sí? Se maneja con denuedo, quiere decir que mi manera de actuar la extraje de algún principio bíblico. Entonces, por ejemplo, si yo, mi manera de hablar con mi mamá, yo la honro siempre, yo digo, vale, ¿y por qué tratas así a tu mamá? ¿O por qué le hablas así a tu esposa? Y tú dices, no, lo saqué de donde dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? ¿Y por qué te esfuerzas? ¿Por qué nunca estás cansado? ¿Por qué siempre vas al encuentro? ¿Por qué siempre vas al discipulado? ¿Por qué siempre te vas de último? Yo digo, porque yo prometí como Josué que me iba a esforzar, que iba a ser valiente y que no iba a tener miedo porque Jehová iba a estar conmigo donde quiera que yo fuera. Entonces, el de nuevo es decir, vale, yo actúo así porque así dice en tal parte de la Biblia que hay que hacer las cosas. Ahora, si yo actúo como me sale, de donde me salga, entonces no estoy agarrando la Biblia como mi manera de actuar, ¿sí? Como mi fundamento, ¿sí? Entonces la pregunta era, se me fue la hora. Hablaste mucho de eso Dice, de la su manera de actuar se maneja con de nuevo en principios espirituales o en principios que aprendí en la escuela o en principios que me enseñó mi padre o en principios que me enseñó alguien, ¿sí? Pero si yo agarro y mi manera de hacer las cosas es en base a un principio espiritual, pues me pongo siempre. No, que nunca tomo la Biblia o nunca tomo la palabra de Dios, pues nunca, ¿sí? O a veces, sí. A veces tomo decisiones sin ver qué decía la Biblia, ¿sí? Número 9. Es honesto, es sincero y tiene una palabra firme, sin doble cara, sin vueltas. Eso sí. Es honesto, es sincero y tiene una palabra firme y sin vueltas, sin doble cara. ¿Sí? Pero aquí viene el tema, ¿sí? Cuando se es honesto, se es sincero y tiene una palabra firme, sin vueltas, dice, tiene que madurar para no lastimar con su sinceridad. Porque a veces- Ahí, me ha caído, esperen O cuando madura, habla con sinceridad y franqueza, pero desde el amor y no desde la arrogancia. Tampoco puedo poner a veces, porque soy mentiroso igual. No, puedes poner a veces. A veces te digo la verdad. No, de hecho aquí habla de madurar, ¿sí? Entonces estamos en un proceso donde habemos inmaduros, que tal vez yo hoy me doy 0 o me doy 1, y digo yo, no, yo ya aprendí la lección porque ya me he dado bastantes repujones en el camino y ya ahora pues sí, casi siempre cuando voy a decir algo me acuerdo que además de ser sincero tengo que decirlo desde el amor, ¿sí? Digo que de una manera muy bonita, o sea, yo pienso de que está la persona que habla con sinceridad, pero lo dice grotescamente. Y que se pasa llevando a todo el mundo. Horrible. Y también la persona que sabe hablarlo, o sea, pienso yo. ¿No? Y que sobre todo, ¿qué va a pasar con el que está oyendo? Sí, claro. Que yo sea sincero no quiere decir que yo tenga derecho a atropellar al que está oyendo. Por eso es como
como el cómo se lo digo, ¿no? ¿Cómo se Tengo lo que decir algo, ¿cómo O- se lo digo? O si realmente tengo que decirlo o es el momento de decirlo. Porque a veces puedes decir la verdad, pero en un mal momento y lo atropellas y lo pasas por encima, ¿sí? Pero tú dices, vale, esto, como si lo digo ahorita, sé que va a estallar la Tercera Guerra Mundial, pues mejor lo digo cuando ya se haya calmado el asunto y voy a seguir siendo honesto, pero lo dije en un momento en donde no hería a la persona que me estaba escuchando. Ahí es donde yo quiero llegar. Vale. Filtro, filtro. Ponle ahí a veces. Pon ahí a veces y ponle un asterisco. La meta es siempre. Siempre, exacto. Vale. Número 10. Dice, es muy persuasivo en la forma de hablar y convence fácilmente a todas las personas. Uy. Mira la cara. Coloque el ejemplo antes de contestar. Vale, voy a poner. Antes de contestar, coloque el ejemplo. Cuando uno contesta, cuando dice el ejemplo, ya cambia la Sí, ya cambia la respuesta. Ejemplifícame. Así de Vale. persuasivo soy, ¿ves? Entonces, mire pues, el ejemplo que está dice que es persuasivo porque tiene fuertes convicciones, tiene confianza en sí mismo y no tiene duda en su manera de hablar. Eso convence a la gente, ¿sí? Que es una persona que sabe lo que está hablando, está segura de lo que está hablando y tiene confianza en sí mismo y confianza en los demás. El que vende hielo en esquimal. Eso. Exacto. Pero cuando yo estoy dudando en mi manera de hablar, lo que transmito no es certeza, sino que lo que Inseguridad. transmito es duda, Ujú. inseguridad. Desconfianza. Entonces, si tú transmites, eres convincente cuando hablas, ponte siempre. Si tú dices a veces, porque no todo el tiempo logro convencer a la gente, porque a veces no estoy seguro o a veces me falta confianza en la manera de hablar, pues ese es un área a mejorar. ¿Sí? Por eso a mí es increíble que una cualidad muy buena está como que en una línea muy delgadita. De ser convincente pasas a ser, según la gente, manipulador, porque puedes convencer a todo el mundo de todo. Y entonces tú dices, ¿para qué voy a usar este don? ¿Va? Es como el hilo de la adulación, eso me pasa a mí, de que yo siempre digo palabras positivas, pero yo he tenido una revelación y es esa, tener cuidado con la adulación. La gente cuando no tiene, cuando no está seguro, a veces cree que si yo le digo cómo está de linda, cree que yo le estoy adulando y se ofende, Ya. porque dice tan orgullosa, porque si yo no soy linda. Vale. Vale. Entonces, yo lo persuasivo que soy, siempre soy persuasivo para que la gente le crea a Dios, no a mí, ¿sí? O sea, yo le enseño a la gente cómo era mi vida cuando yo pues creía más en otra gente que en Dios, cómo me fue. Y le digo cómo es que Dios nunca te va a fallar si tú le crees una promesa que Él te ha hecho. Y yo siempre le digo a la gente, tú haces tu parte y ya verás que Dios hará la suya. No fue así que le dije a Alex para traer a su esposa. Usted haga su parte Toma. y Dios va a hacer la suya. Y ahí está, Él hizo la suya y Dios hizo su milagro, que en vez de 5 años, pues vino en 11 meses. De esa certeza cuando hablas, de que hablas en el nombre de Dios porque está escrito en su palabra, eso es convencer a la gente. Pero no lo hago para que me crean a mí, yo le digo, créanle a Dios. De que si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Él no es mentiroso. ¿Sí? Vale. Luego dice, ¿cuál toca? La 11. 11. Sufre profundamente. Aquí dice por los pecados del prójimo, ¿sí? Pero tú sufres cuando ves a otra gente obrando mal. Dice, por ejemplo, me lo invento. Hoy invitaste a un amigo y en vez de venirse el amigo a la iglesia contigo se fue a ver fútbol y tú sufres, dices, ¿cómo hago para que este amigo se le revele que Dios quiere que...? Entonces, tú sufres por el pecado ajeno y no puedes disfrutar tu vida por no aprender a separar eso, ¿sí? Pues eso me pasa a veces. A veces, ponlo a veces. Entonces, la manera de mejorar esto dice que es interceder por los que están obrando mal hasta que Dios te quite la carga de por qué esa persona está obrando mal. Entonces, tú dices, vale, Señor, yo ya le di a esta persona buen testimonio de cómo yo llevo mis finanzas, ¿sí? Pero esta persona insiste en endeudarse
yo voy a orar para que Él se le revele que tú eres un Dios de orden, que no quieres que nos endeudemos, pero no voy a sufrir porque Él se siga endeudando. Así que oro para que se le revele que tiene que aprender a no endeudarse, sino que a vivir con lo que tiene hoy. Me lo estoy inventando, es un ejemplo, ¿sí? O puede que conozcas a alguien que le está siendo infiel a su pareja, hombre o mujer, y tú sufres en la noche y dices, es que este tío va a ir a parar al infierno si sigue así con su pareja, ¿sí? Y Dios dice, no, ora para que se le revele a él y que sea el Espíritu Santo el que lo convenza de que ya no siga engañando a su pareja, pero no te toca a ti convencerlo, sino que es el Espíritu Santo el que va a usarte a ti con ideas creativas para que esa persona pues se arrepienta de seguir viviendo así, a su manera, ¿sí? Tengo una metanoia. Una metanoia, Oh, dice, mira, mira. muy bien, abuelo. Funciona. De hecho, yo felicito al abuelo, es primera vez que se queda un tema de esto. Siempre lo contamos con él en la música, pero el verlo aquí hoy me digo, me alegra de verdad, ¿sí? Vale, ¿número qué? 12. Dice, siempre está dispuesto a encontrar sus puntos débiles para ayudar a otros a descubrir los suyos. Eso es un don de percepción, ¿sí? Yo digo, si yo le digo a Diana que yo sí hablo muy bien en público, pero que ella no, estoy usando mi don para hacerla sentir a ella de menos. Pero si yo le digo a Diana, tú sabes que yo, cuando empecé, que alguien me puso a hablar enfrente, me ponía nervioso igual como tú te pones hoy. Es totalmente lo contrario, ¿eh? Porque no le estoy alardeando de lo que ya alcancé, sino que de que yo un día me sentí igual de nervioso como ella se siente hoy. Entonces, ¿para qué uso mi don? ¿Para enseñarle a otro lo pilas que soy y que él no? ¿O para decirle, mira, yo un día estuve así y gracias a Dios Él cambió esto en mi vida y por eso ahora pues tú ves que ya no pasa? Yo recuerdo la primera vez que imagínense qué importante es esto que estoy hablando ahorita, que la primera vez que se abrió para hablarme algo personal, Maye, fue esto. Y yo creo que gracias a la respuesta que le di, es que ella hoy está aquí con su marido y su hijo. Pero si yo le hubiera respondido de una manera en que la hubiera hecho a ella sentirse mal, porque a ella le daba vergüenza hablar en público, a la siguiente clase terminaste hablando en público, ¿no? ¿Cierto? Y entonces yo no usé mi don para hacerla de menos a ella, sino que al contrario, yo le expliqué a ella todo, hasta la diarrea que me dio una vez atrás del escenario cuando me tocó que hablar. Y entonces ella se identificó con eso y por eso siguió viniendo a las clases, después a las mesas y después ahora pues a la iglesia. Entonces imagínense lo importante que es ministrar un don para lo que Dios te lo ha dado, que es para levantar a los demás y no para hacer que se sientan de menos los demás, ¿sí? No sé si me equivoco, Maye, pero fue así. Vale. Listo, entonces dice, está dispuesto a encontrar sus puntos débiles, ¿vale? Cuando en realidad queremos dejar obrar a Dios en nuestros puntos débiles, podemos encontrar a un amigo con el don de percepción y pedir su discernimiento. Siempre se fija primero en su propia vida antes de juzgar a otros. Entonces yo cada vez que voy a juzgar a... No, es para entender la 12. Siempre antes de juzgar a otros, ve su propia vida, sus propias debilidades, antes de decirle en qué es débil el otro. ¿Sí? ¿A alguien le quedaron las hojas? Que José Luis no tiene hojas y Diana tampoco. ¿Y a alguien le quedaron hojas? ¿Quién se quedó con las hojas? No, Se acabó. ¿Ah, sí? la mañana estoy apuntando en el móvil. O sea, ¿qué 50? Yo se la doy, yo se la doy. No, si no, aquí hay hojas en blanco, ¿vale? Yo lo estoy apuntando en el móvil, por eso Vale. Número 13, dice, desea por sobre todas las cosas ver el plan de Dios y manifestarse en todas las situaciones. Dios. Dice, desea por sobre todas las cosas ver el plan de Dios y manifestarse en todas las situaciones. Ese tiene el don de percepción. Si tú pones siempre, siempre, estoy deseando sobre todas las cosas ver el plan de Dios, no mi plan, entonces ponte ahí siempre, ¿sí? Pero si siempre estoy
acelerado con mis planes personales y me da igual cuáles son los planes de Dios, ponte ahí, nunca o casi nunca. ¿Sí? Es qué planes son los que quieres que se cumplan, los tuyos o los planes de Dios. ¿Sí? Entonces dice acá que discierne, esto es siempre el número 13, discierne la voluntad de Dios y le permite diferenciar entre sus ideas, sus deseos, versus los deseos de Dios, el plan de Dios. Entonces a mí me toca todas las semanas decirle, Señor, qué buena idea fue esta. Viste, esta gente se quedó sorprendida de qué buena idea, pero ya veo que no es tu idea, así que la dejo pasar. Entonces me duele dejar pasar las buenas ideas, pero me dolería más hacer la buena idea y no hacer la idea de Dios, que sé que me va a ir peor. Entonces, muchas buenas ideas, hoy por hoy las dejo pasar. Antes las agarraba todas. Y claro, mi agenda también estaba que a todo el mundo le decía que sí. Hasta que entendí que no todas las buenas ideas son para que las ejecute yo. Pero ahora lo que sí hago es anotarlas. ¿Sí? Y yo digo, bueno, si un día aparece alguien que haga match con esta buena idea, ¿sí? Como no es para mí, pues será para alguien que venga en el futuro. Y entonces a veces la gente te dice, ¿y a usted cómo se le ocurrió eso? ¿No? Dios me dio esa idea hace 3 años, pero hoy apareció alguien que sí es con su don, con su talento, y entonces esa idea sí es una idea de Dios. ¿Por qué? Porque estás uniendo lo que a esa persona le apasiona con la pasión de Dios, que es que cada uno viva para cumplir su voluntad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando surgió lo del fútbol, yo en mi mente nunca había pasado que tengamos un equipo de fútbol. Como iglesia, pues, o sea, yo digo, iglesia, hacer iglesia para mí es una cosa y el fútbol es otra cosa. ¿Sí? Y yo digo, ese día que los vi jugando, digo yo, uy, como que vamos a terminar teniendo un equipo de fútbol también, no solo un grupo de alabanza. Y entonces yo digo, Señor, si viene de usted, pues demuéstremelo. Yo voy a llamar allá, voy a hacer aquí, le voy a decir a Dani que haga esto. Y si yo veo que ellos hacen su parte, pues yo digo, pues tiramos para adelante y seguimos con el equipo de fútbol, ¿sí? Y yo sé que un día, pues, nos iremos de aquí de la celebración el domingo a ver cómo juega un partido de fútbol en la tarde, en algún lugar, el equipo de la iglesia. O un sábado en la tarde, ¿sí? Entonces yo digo, y si ya Dios me lo enseñó, por algo me lo enseñó, ¿quién soy yo para decirle esto no va con la iglesia? ¿Sí? Vale, ¿número qué? 14. Dice, alienta el crecimiento espiritual de personas individuales y de grupos. Entonces hay gente que está alentando a los demás, deberías de aprender a hacer tal cosa, ¿sí? Deberías de meterte a estudiar esto, deberías de... Pero una persona que tiene el don de percepción, entiende que si las personas no prosperan en el espíritu, no se va a manifestar la grandeza de Dios en sus vidas. Entonces siempre está buscando qué hay que hacer para que esta persona crezca en lo espiritual. Y a veces es servir. A veces es mandarlos a hacer algo por alguien. Y su espíritu se activa. Y dice, no sé, pero es que yo esto no lo había sentido antes. No, ahora está encendido. ¿Sí? Entonces, un espíritu apagado piensa solo en mis necesidades. Un espíritu encendido pienso en cómo ayudo a resolver necesidades de otros. ¿Sí? Entonces, alienta al crecimiento espiritual de personas individuales o de grupos, ¿sí? Entonces dice, él siempre quiere ver el crecimiento espiritual y se ve a sí mismo siempre creciendo y está deseoso de ayudar a otros a crecer. ¿Sí? Vale. Número 15. Intercede por los demás de manera definida. ¿Qué significa esto? Ora. Interceder, hacer de mediador. Que yo oro por X persona todas las semanas, el mismo día, a la misma hora, sin que la persona esté enterada. Estoy orando por esa persona. Y cuando tú te encuentras con esa persona no lo sabe en el entendimiento, pero el espíritu lo sabe. Tiene el don de percepción, ¿sí? Porque esa persona, por algún motivo, tiene gracia y favor contigo, ¿sí? Porque tú estás orando, estás intercediendo por él o por ella todas las semanas, ¿sí? Entonces yo sé que hoy estoy yo aquí
por las oraciones de mi madre. Ya somos dos. Ella nunca dejó de orar, a pesar de que yo muchos años pasé fuera de la iglesia. Mi madre oraba disciplinadamente. Uno de los temas de oración de ella era: Señor, revélale a William tu propósito. Señor, revélale a William tu propósito. Señor, revélale a William tu propósito. Y yo le digo hoy, madre, como que al final sí le escucharon, ¿va? Se tardó, pero sí se escuchó. ¿Sí? Entonces, interceder por los demás, ¿sí? Es una característica importante y es la primera muestra de amor por el prójimo. Cuando yo oro por alguien, estoy amando al prójimo. Aunque no le dé la mano, aunque no lo salude, aunque no le sepa el nombre, yo digo, Señor, por algún motivo quiero orar porque esta persona se le revele tu palabra, que sea libre del vicio, de las drogas, que sea libre de la esclavitud de creerle la mentira, que se le revele la verdad en su corazón, ¿sí? Entonces, tú puedes orar por esa persona, ¿sí? Vale. 16. Siente la necesidad de representar o verbalizar lo que ve. Ejemplo. Dice, es dramático en ilustrar la verdad de Dios, en enseñanza, en predicación y aún en su hablar, siempre habla con drama. Pues, ¿será que yo soy así? Cuando nosotros dramatizamos todo lo que decimos, pues tenemos el don de la percepción porque queremos ponerle una imagen a lo que pensamos o sentimos, queremos que la gente lo vea. Y uno siempre usa metáfora, uno le dice, es como que si tal persona hubiera hecho esto por esta, pues igual es esto. Entonces anda buscando ejemplos para que la gente vea lo que estás pensando, ¿sí? No, entonces es eso. ¿Sí? No es tener una actitud dramática ante la vida. Es diferente. No, esto es dramatizar e ilustrar. Ejemplificar. Sí, entonces sí ya es otra cosa. Vale, 17. Tiende a ser introspectivo, observación que una persona hace de sí misma. Siempre está dispuesto a que Dios examine su corazón y lo perfeccione. Aunque Otro ejemplo, reconoce la importancia de motivos puros y no tiene miedo de mirar en su interior y tratar con las áreas de su vida que no le agradan a Dios. O sea, yo le digo, Señor, tú sabes qué hay en mi corazón, así que si hay algo que necesite ser arrancado, arráncalo de raíz. Deja el cuerito por lo menos. Pero dime qué quieres que siembre en vez de eso que vas a arrancar, ¿sí? Número 18. Tiene fuertes opiniones y convicciones. Ejemplo, tiene una opinión sobre todo y si acaso surge un tema desconocido, forma una opinión en el mismo momento. Dice. Es cuando te dicen, este cree que lo sabe todo, o sea, vas de sobrado, como dicen en la vida, ¿sí? 5 minutos, vale. Afortunadamente dice que busca la ayuda de Dios para formar sus opiniones y no opina sin que Dios avale sus opiniones. Y no siempre usa la delicadeza para expresarse, a veces atropella. pero a ver, ¿usted qué le pasa conmigo? Suélteme, suélteme. 19. Tiene estrictas normas personales. Tiene estrictas normas personales, ¿sí? Este es mi cepillo, esta es mi pasta, este es mi shampoo, este es mi jabón, esto es mis cubiertos, este es mi lugar, aquí van mis zapatos, aquí tal cosa. Entonces, es muy estricto con sus cosas, su espacio, y no le gusta que nadie se meta ahí. Sí, se vuelve loco mi abuelo. Camina por las paredes. Entonces 5. Es brutalmente honesto. Es brutalmente honesto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo puse como norma en mi casa cuando empezó la pandemia, no sé ni siquiera quién predicó de eso, no sé ni qué versículo usó de la Biblia, pero dijeron, ¿sí? De 100 personas que les dé COVID, ¿sí? Solo 2 van a necesitar hospital y las otras 98 van a pasar como que fuera una gripe, ¿sí? Entonces yo ese día llegué a mi casa porque había salido a caminar, a orar,
Y llegué a mi casa y les dije a Leilani, a Antonella y a Manu, y la Brooke creo que no había nacido. Estaba bebé. Estaba bebé, ¿va? Claro. No me entendió. Pero les dije, en esta casa no va a haber miedo por COVID. Si nos da, nos va a dar como una gripe. Así que no quiero miedo de que ponerse guantes, mascarilla para entrar a todos los sitios. Si nos obligan, pues vamos a usarlo. Pero no por miedo. Porque sabemos que nosotros somos de ese 98% que vamos a pasar esto agarrados de la mano de Dios y no necesitaremos hospital. Y lo orábamos todos los días con Leila. Entonces en mi casa, miedo de COVID, o sea, nos dio a los 5. Pero nunca fue un motivo para decir, ¿a dónde se fue Dios en medio de la pandemia? No. Yo dije, con todo y pandemia, Dios está aquí conmigo. Ya está. ¿Sí? 20. Tiene un fuerte deseo de ser obediente a Dios. ¿Me comí una o? Me perdí. Sí, la 20 está bien. Sí. Todo lo anterior era de la 19, ¿no? Tiene un fuerte deseo de ser obediente a Dios y está dispuesto a pagar cualquier precio. Ejemplo. Explicación. Entonces, por ejemplo, muchos nos ven a Leilani y a mí y pensarán que nosotros no tenemos discusiones o diferencias en nuestro matrimonio, ¿sí? Sí. Las tenemos. Hay cosas en las que no estamos de acuerdo, o ella escoge A o yo escojo B, y entonces siempre surgen situaciones, ¿sí? Pero ¿cuál fue el precio que dijimos que íbamos a pagar? Es que siempre que haya un conflicto, independientemente de quién de los dos tenga la razón, los dos íbamos a ir a la palabra. Y los dos íbamos a orar el uno por el otro. ¿Sí? Entonces, cuando yo ya me salí 3 pueblos, o ella se pasó 3 pueblos, solo nos miramos y ya sabemos que ese es un momento en el que ella va a orar por mí y yo voy a orar por ella. ¿Sí? Entonces, ese es el precio a pagar, es ceder a mi orgullo y decirle, Señor, la hemos cagado, pero aquí estamos. Queremos continuar. Queremos contar con tu gracia, con tu favor en nuestro matrimonio, así que me da igual quién de los dos haya tenido la razón en esto, perdón. ¿Sí? ¿Por qué ora ella por mí y yo por ella? Porque antes probamos de otra manera, probamos cuando se le pase, hablamos, ¿sí? Nunca se pasaba. Entonces, yo creo que cuando uno es orgulloso, ante otro ser humano te cuesta mucho trabajo ceder, ¿sí? Y hablo por mí. Y por mí. Pero cuando tú ves a Dios como tu suegro, como el papá de tu mujer, como tu papá, como tu jefe, tú dices, vale, ante él mejor calladito, mejor orgullo, quédate en tu sitio y dejemos que la gracia y el favor de Dios me corrija como él quiera, ¿sí? Entonces, tal vez ante mí ella no iba a ceder a su orgullo, o yo no iba a ceder por mi orgullo ante lo que ella dijera, pero cuando estuvimos dispuestos a pagar el precio de ambos someternos a ser obedientes a la palabra, entonces sí surge la capacidad de decir, lo siento. Pero se lo dices a Dios con tu pareja enfrente. Lo siento, Señor, sabes que o ella o yo nos equivocamos en esto, perdónanos. Queremos continuar. Queremos continuar, ¿sí? Un minuto. Bueno, terminamos el 1 de percepción. ¿Sí? Entonces, anoten ahí, hay áreas problemáticas del 1, ¿sí? Les voy a dar 5 cosas que son áreas problemáticas del 1, de los dones de percepción. Y les voy a mandar el PDF, si me mandan un WhatsApp, quiero la hoja. Entonces, para que tengan esa que tienen ahí, pero si lo quieren hacer en limpio después, ¿sí? Áreas problemáticas sobre... Ya me perdí. Percepción. Áreas problemáticas sobre percepción, ¿sí? Número 1, tiende a enjuiciar y a decir las cosas con rudeza o aspereza sin importar si los demás salen heridos o no. O sea, es rudo en su manera de hablar, es brutalmente honesto y cuando habla pues atropella a los demás. Esa es un área problemática que no deja que tú uses el don para lo que se te dio, que es para bendecir a la gente, ¿sí?
área trabaja. Bueno, hay un ejemplo de esto. Dice, la oración es una seguridad para no caer en este problema. Entonces tú antes de ir a hablar con alguien puedes orar y decir, Señor, yo sé que por mi honestidad voy a decir algo que va a ofender a esta persona. Dame sabiduría para decirlo desde el amor. ¿Sí? O dice, la única vez que una persona con el don de la percepción debe confrontar a una persona es después de haber orado a Dios y de haber pedido su dirección. Entonces tú dices, es que yo ya lo oré, ya lo tengo claro, que esta persona no va por donde tiene que ir, ¿sí? Así que vas y lo confrontas y le dices, mira, yo he orado por ti, he orado por mí, pensé que era mi orgullo, pensé que esto era algo que era parte mía, pero hoy, después de haber orado, tengo claro que no me interesa más seguir haciendo las cosas como las hemos hecho hasta hoy. Entonces tú ahí confrontas, pero desde el amor y con la convicción de que ya lograste. ¿Sí? Problema o dificultad número 2. Se olvida de reconocer los pequeños progresos porque siempre está presente en la meta final. ¿Me expliqué? ¿Sí? O sea, dice, se olvida de reconocer los pequeños progresos porque siempre está enfocado en la meta final. Entonces recordemos que la vida está hecha de trocitos de 24 horas. Y cada vez que yo aprovecho las 24 horas y progresé en algo, debo reconocerlo. En mi pareja, en mis hijos, en mi vecino, en cualquier persona que yo lo vea progresar y digo, uy, este mejoró un 1% hoy. Reconócelo. ¿Sí? Y no esperes a que sea perfecto para darle una palabra de reconocimiento. ¿Sí? Vale. Número 3, dice que presiona para que otros maduren igual que él. Presiona para que otros maduren espiritualmente igual que él. Entonces yo quiero que toda la gente, si yo intercedo, que toda la gente interceda. Si yo leo la Biblia todos los días, yo quiero que otra gente también lea todos los días. Si yo digo, no puedo estar obligando a la gente a madurar espiritualmente, pero sí puedo ser un modelo de madurez espiritual cuando ya no me ofenden las cosas. Y te dicen, ¿y vos por qué no te enojaste por lo que te dijo? Antes me ofendía, pero ahora ya no. ¿Y por qué? Porque ahora he madurado. Y ahora tomo decisiones desde el espíritu y no desde la carne, no desde el enfado, no desde las ganas que tengo de ponerlo en su sitio. Pastor, es que eso puede ir en contra, mira. Ustedes saben que, bueno, yo soy un libro abierto, no les voy a contar quién soy, pero por ejemplo, eso me pasa a mí. La anterior, ¿no? Presiona para que otras personas maduren. A veces yo creo que lo que me pasa es que, claro, como a mí nada me ofende, pienso que lo que yo diga a alguien no le va a ofender, y ahí es donde me equivoco. Ya. Porque no todos tenemos el mismo grado. De hecho, aquí dice, no hay nada malo en que yo desee ver a otras personas madurar, pero no puedo esperar que maduren en el tiempo que yo quiero y como yo quiero, sino que tengo que dejar que sea Dios el que les muestre a ellos el camino a su madurez espiritual. O sea que yo a corregir. Número 4, no tolera las opiniones y los puntos de vista que difieren de los propios. O sea, cuando alguien te dice, no, yo no estoy de acuerdo contigo, te enciendes en Hulk. ¿Sí? Entonces dice que siempre está convencido de sus opiniones, está convencido que son correctas, ¿sí? Generalmente está en lo correcto, pero la verdad tiene muchas distintas de verlo y le ofende que la gente no lo vea igual que él. ¿Sí? Y el B dice, tiene que aprender a no quedarse solamente con su punto de vista, sino que a respetar el punto de vista de los demás, porque los otros tendrán dones distintos al suyo. Entonces, puede que a Dios no le interese que yo tenga el don de la percepción, porque a Él le interesa que yo tenga bien afirmado el don del servicio o el don de la generosidad. Y por eso me hace ser una persona inmadura. Pero sirvo cuando necesitan de mí, ahí estoy. Por ejemplo, me lo inventé ahorita. Entonces, no te enojes porque alguien no tiene tu mismo don, no tiene tu misma madurez y no ve las cosas como las ves tú, sino que todos tenemos un punto de vista que merece
respeto. Muy bien. Y el quinto, tiene problemas con su imagen personal y se autocritica todo el tiempo. Ese es el área a mejorar de los que tienen el don de la percepción, que nunca sienten que lo hayan hecho bien, sino que dicen, es que me faltó tal cosa, pude haberlo hecho mejor, o se están autocriticando, ¿sí? Cantó 3 canciones, 2 le salieron de maravilla y en una se equivocó en una estrofa y se machaca por ese error que cometió. Llegó la tropa. Ah, llegó la trofa ya. Vale. Sí, va, estábamos muy tranquilos. Se me olvidan los hijos. Vale, entonces, mi mayor deseo es que todos los que tengan el don de la percepción, hoy tengan claro cuál es el don que Dios quiere que ministres a otros, pero sobre todo que tengas claro cuáles son los 5 impedimentos, las 5 áreas a mejorar que te van a permitir desarrollar ese don para poderlo multiplicar en otros. ¿Sí? Así que pónganse de pie y oramos. Amor. ¿Ah? Sí. Papito, damos gracias. No tengo micrófono, pero creo que me oyen, ¿verdad? Sí. Sí, Papito, damos gracias en esta tarde, Señor, porque sabemos que has puesto dones en nosotros y que tu palabra dice que quieres que seamos buenos administradores de esos dones y que los ministremos a otras personas. Así que declaramos que si en nosotros hay dones que necesitan ser multiplicados, a través de lo aprendido hoy, vamos a tomar acción para poder entender, Señor, todo aquello que esté estorbando para crecer en esos dones. Y que llegaremos a ser buenos administradores de la multiforme gracia que has puesto en nosotros. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, familia, gracias.